Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a hablar de seguros de salud. Te vamos a contar qué oferta existe en nuestro mercado de esta cobertura que permite contar con una suma de dinero en caso de enfermedad. Vamos a repasar también lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de la última semana con la presencia de Ricardo Delgado. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas tus consultas. Bueno, ya está aquí con nosotros Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos está acompañando Diego Martínez Bursaco para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Ale? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y justamente el otro día el INDEC informó sobre un aumento en la actividad económica del 2% para el mes de marzo en relación al mismo mes del año pasado. Se trata de la tasa interanual más alta que reporta el organismo desde diciembre del 2013. ¿Cómo ves, Santi, este dato que presentó el INDEC? Bueno, hay que recordar que el INDEC es dueño de dudas, varias existenciales, serias, sí, con respecto a las estadísticas que publica, sobre todo porque hay mucha relación en lo que es la actividad y los precios. Uno subestima el índice de inflación, el correlato de eso es que está sobreestimando el nivel de actividad. De cualquier manera, digamos, el dibujo fue siempre el mismo y ahora está dando números mucho mejores, 2% de aumento, decía, sale para marzo, aunque con respecto a febrero hubo una caída de 1%. Hay una cierta coincidencia entre los analistas privados de que la economía está, si no en recesión o con una caída leve, al menos frenada hace mucho tiempo. Los indicadores de consumo de los últimos meses fueron bastante magros, casi 1 año y medio de caída en el consumo, la gente que aprovecha para comprar en cuotas hasta alimentos, realmente algo que antes no pasaba, gente que por ahí tiene trabajo y que incluso no llega a fin de mes. Todo esto es consecuencia, por supuesto, de la suba de precios, de la alta inflación, pero ¿qué es lo que hace el gobierno? Está dando aumentos de cerca de 27% para el sector registrado. Esto es casi 1/3 de la economía que va a tener un incremento de sus ingresos, bueno, en línea con por lo menos la inflación esperada para este año. Eso es para los sectores formales, a las clases de menores recursos les da planes sociales y así se asegura, bueno, un porcentaje importante de 40 o 50% de la población que no sufre tanto, digamos, este aumento de precios. Ahora, para el resto, realmente la inflación está haciendo estragos en el bolsillo, está haciendo mella, por supuesto, en el consumo y, por supuesto, también en el nivel de actividad, a pesar de que algunos indicadores del INDEC están mostrando algún tipo de repunte. Bueno, hay que destacar además también que el gobierno ha priorizado, ¿no?, ya en este último tramo de su gestión la tranquilidad en el mercado cambiario por sobre el nivel de actividad, el que mantiene justamente a través de distintas medidas, como por ejemplo también, algo que no mencionaste, son las restricciones a las importaciones que se vienen aplicando hace bastante, se mantiene un nivel de actividad deprimido a nivel local, ¿no? Sí, Ale, hay que seguir mucho también lo que va a pasar en el sector externo, porque hubo fuertes rumores de que la Reserva Federal va a subir finalmente la tasa de interés este año. Esto seguramente va a tener consecuencias para los flujos de capitales de la Argentina y hubo también rumores de renuncia del ministro de Economía de Brasil. Recordemos que la economía de Brasil está bastante alicaída y que esto tampoco ayuda mucho al sector externo argentino. Sí, vamos a seguir hablando de este tema a lo largo de estos próximos bloques, pero antes vamos a brindar ahora información sobre seguros de salud. Te vamos a contar cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de esta cobertura que permite contar con una suma de dinero en caso de enfermedad. Un seguro y de salud justamente. ¿Ante qué situaciones? ¿En qué situaciones yo voy a poder contar con esa plata, con ese monto de dinero? Bueno, en operaciones, ¿sí?, en casos de trasplante, incluso y en enfermedades graves. Monto de dinero que usted va a poder utilizar de la manera que quiera, ¿sí? En muchos casos hay gente que no trabaja en relación de dependencia, que pierde el día sistemáticamente por tener que ir al hospital, por tener que hacerse un tratamiento y que esta plata le viene desde ya más que bien para poder afrontar
justamente lo que tenga que pagar sus gastos habituales. ¿Qué pasa también? Bueno, los especialistas, la gente del mercado nos dicen, en muchos casos la gente necesita también tener plata para pagarse el remis, para darse incluso algún gusto en una situación tan particular. Para lo que sea que usted en ese momento necesite un ingreso mayor de dinero, bueno, está este seguro de salud, que como siempre se lo vamos a presentar en un ejemplo, ¿sí? Para un individuo, un hombre de unos 40 años casado, con 2 hijos, residente en Capital Federal. Y vamos a ver cuánto sale, ¿sí? Arrancamos entonces, lo más barato del mercado, 33 pesos para Previnca, beneficio 1, 35, bueno, esto claramente hay 2, 50 es beneficio 2, según la cobertura que uno elija, según de cuánta plata estemos hablando. Mapfre 60, beneficio 3, 60. Ya hay distintas versiones mismo dentro de las empresas. Río Uruguay 62, la opción más completa, 150.000 pesos de cobertura y también incluyendo lo que tiene que ver con cáncer, ACV y prótesis. Sancor 68, Plenaria 70, SMG 70 también y MedLife 75 pesos, ¿sí? Cuando uno vaya a contratarlo se tiene que fijar de qué estamos hablando. Desde ya que uno no se quiere enfermar, no quiere que le pase nada de esto, pero vaya si es una opción para contar con un dinero extra en este tipo de situaciones. Bueno, vemos entonces que por una suma mensual poco significativa se puede acceder a esta cobertura. Vamos a cambiar de tema, ahora vamos a comenzar con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a comenzar con lo sucedido a nivel local, donde después de varios días de caída, el Merval se recuperó y vamos a ver, ¿no? Si esta recuperación, Diego, puede sostenerse en los próximos días. Sí, Alejandro, efectivamente el Merval hoy tuvo un rebote en lo que es la jornada bursátil. Lo que estamos viendo es que se ha quedado sin energía, es decir, que muchos inversores han volcado ya su dinero en la primera parte del año y han tenido ganancias extraordinarias, pero ahora los movimientos tienen poco volumen y eso es un indicador de que la gente, o los inversores al menos, están en una situación de cautela. ¿Por qué? Porque mayo generalmente en los mercados mundiales se lo conoce como el selling May and go away, ¿sí? El venda, recoja sus ganancias y váyase de vacaciones en Estados Unidos. Bueno, eso parece no haber ocurrido precisamente en los mercados americanos, sino en el mercado argentino, que acumula una caída de 9% en este mes de mayo. Particularmente creo que vamos a ver esta continuidad de la cautela, sobre todo en el mes de mayo. Para junio también tenemos inversores que serán pacientes y quizás cuando nos aproximemos más a lo que es las elecciones PASO, ahí tendremos más definiciones en términos de cuál es la tendencia del mercado argentino para lo que viene, para las expectativas políticas. Muy bien, perfecto. Bueno, cerramos de este modo este bloque. Quédate con nosotros en instantes. Estamos nuevamente con vos. Bien, estamos de regreso. Vamos a comenzar a responder a todas tus consultas. Vamos a comenzar con la de Luis sobre el estado del Banco Macro. Para Luis, entonces, uno de los bancos más importantes del sistema financiero argentino de capitales nacionales. Vemos sus números en pantalla. Tiene un patrimonio de 11.847 millones de pesos, depósitos por 48.099 millones y resultados positivos en el último ejercicio de 355 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Macro. Muy bien, cambiamos de tema y hace algunas semanas el gobierno volvió a tomar deuda en los mercados de capitales internacionales a los fines de aprovisionarse de dólares y apuntalar las reservas del Banco Central para llegar sin sobresaltos hasta el final del mandato. Maite Peñoniori dialogó con el público en la calle sobre este tema. Café Financiero consultó a los ciudadanos si están de acuerdo con que el gobierno haya vuelto a endeudar al país tras varios años de jactarse en el sentido contrario. El endeudamiento exterior no es malo en tanto y en cuanto sirva para hacer inversiones, sino para gastarse la plata en gastos superfluos. No, porque ya estamos bastante endeudados acá y seguir teniendo deuda. Tenemos una larga experiencia de lo que no se paga y una muy mala imagen en el exterior de lo que no se paga. Si dicen que el interés que está pagando la Argentina es mayor a lo que pagan otros países, no me parece bien. Ahora, si paga lo que pagan otros países, sí me parece bien. Siempre y cuando no corra riesgo la soberanía política, económica del país, me parece bien. Pero con las experiencias que tenemos en nuestro país, la verdad que me dicen deuda y no me gusta. Uno siempre tiene que financiarse no solo con recursos propios, sino con recursos de terceros. Un
tema que hay que seguir de cerca, ¿no? El margen de endeudamiento que hoy tiene el país permite moderar en los próximos años el ajuste que requiere la economía, ¿no? Por más que algunos candidatos presidenciales digan lo contrario. Ahora sí, si nos pasamos de mambo con el endeudamiento, podemos terminar a la larga como en el 2001. Sí, Ale, tengamos en cuenta que siempre que hay un atraso cambiario, pasó siempre, en la tablita cambiaria, en la convertibilidad, siempre que hay un atraso hay un gran incentivo para endeudarse, porque las tasas locales son muy altas, no hay riesgo cambiario justamente por el atraso y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando finalmente hay una devaluación? Toda esa deuda que se toma durante el atraso termina pesando mucho más cuando uno la pasa a un peso ya devaluado. Muy bien, tal cual, efectivamente. Bueno, vamos a seguir con el repaso de lo sucedido a nivel internacional. Mencionamos, ¿no?, en el primer bloque las dificultades que está atravesando Brasil con rumores de renuncia de su ministro de Economía. Bueno, Diego va a ampliar este tema. Sí, efectivamente Brasil está en una situación bastante incómoda, no solamente con lo que tiene que ver con lo político, sí, que casi le cuesta la reelección a Dilma, sino más bien con lo económico. Para este año 2015 en Brasil se espera un año de estanflación, ¿sí?, a lo argentino podríamos decir, con una tasa de inflación que va creciendo en torno al 7-8% anual y con una economía prácticamente estancada, que no va a crecer e incluso los peores pronósticos dicen que podría caer un 1,5%. Para el 2016 acaba de salir una reducción de la predicción del crecimiento a 1% solamente, Alejandro. Esto es algo que Argentina debe tener realmente en cuenta si consideramos que es el socio comercial número 1 para el país y que muchas de las exportaciones que nuestras propias empresas, sobre todo las empresas cotizadas en bolsa, exportan a nuestro país vecino. Entonces estamos ante una disyuntiva ahí, ¿no? Que tenemos que estar atentos a lo que pasa con Brasil en su economía y en su moneda también. No, y hay otro tema también interesante, es que Brasil está comenzando a enfrentar un problema que seguramente el próximo gobierno va a tener que enfrentar aquí en el próximo mandato, que es el enorme déficit fiscal, ¿no?, que tiene y las enormes dificultades políticas que hay por delante si uno quiere enfrentar ese déficit, ¿no? Sí, precisamente hoy a la mañana estuve en un evento donde se hablaba de la gran diferencia que había entre Argentina y Brasil. Brasil tiene casi 4,5 puntos de déficit de su cuenta externa, Argentina la mitad. Y eso es quizás un paso a favor de nuestro país, pero es consecuencia de estar aislados del mundo. Brasil, en cambio, es mucho más dependiente de este financiamiento externo y en la medida que su economía no crezca y no genere los recursos necesarios para repagar esas deudas, va a estar en serias complicaciones, seguramente. Esa es la diferencia, el punto en común es justamente el enorme agujero que ambos países tienen en sus cuentas públicas, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a cerrar este bloque, vamos a seguir hablando igual de este tema con Ricardo Delgado en el próximo bloque, pero vamos a cerrar respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Para Elena, que nos preguntó sobre la situación de Allianz, esta empresa presenta estos indicadores: activo 3.271 millones de pesos, pasivo 2.714 millones, patrimonio 556 millones de pesos, resultado positivo 87 millones, primas 3.571 millones e informa 2.169 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, acá, @Café Financiero, en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero, nos escriben y les respondemos. No dejes de tener presente este tema. Al momento de contratar a tu compañía de seguros es muy importante conocer su estado de solvencia para tener por lo menos cierta certeza de que en caso de siniestro la compañía va a contar con los recursos para hacer frente a sus compromisos. Nos vamos con esta información. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con Ricardo Delgado sobre los temas más destacados en materia económica de los últimos días. Bueno, ya estamos con la presencia de Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Gracias por estar una vez más aquí. Como siempre. Bueno, como decíamos en el primer bloque, el INDEC informó el otro día sobre un aumento en la actividad económica para el mes de marzo del 2%. Se trata, como decíamos, justamente de la tasa interanual más alta desde diciembre del 2013. Richard, ¿estás viendo vos un repunte en la actividad económica como indican estos datos oficiales?
No, la verdad que uno lo que ve es sí una desaceleración de la caída. O sea, el ritmo de caída parece haber tocado. Una mejora ahí, digamos, ¿no? Sí, relativa, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los datos industriales, 22 meses consecutivos de caída, y no solamente explicado por la caída de la producción automotriz, que está muy afectada no solo por Brasil, sino también por malas decisiones de política interna. Desde ya. Pero ciertamente todavía, en paralelo a esto, uno ve que algunos informes de consumo, como el de CCR que se conoció ayer, muestran que en abril el consumo volvió a caer. Cuando uno recorre el espinel de las empresas en particular, de bienes de consumo, digamos, no durable, alimentos en particular, se nota una retracción nuevamente en el mes de abril. Todavía es cierto que no están a pleno jugando los efectos de las negociaciones salariales, que seguramente en estos meses le van a dar un poquito más de empuje a un consumo que está muy retraído, y que pensemos que el consumo es el principal, digamos, motor que explica el crecimiento de la demanda, ¿no? Se hablaba de también una mejora en la actividad agropecuaria, ¿no? En este informe de INDEC. Sí, bueno, esto es así. Hemos tenido un clima que ha favorecido la producción agropecuaria, en particular la producción sojera, y esto es lo que se refleja. Hubo buenas lluvias en el verano y eso, digamos, favoreció la producción y el récord de producción de soja, ¿no? Pero de todos modos, esperás entonces que a medida que se vayan concretando estos aumentos salariales, que ya algunos se han justamente acordado, los aumentos del 27% de la semana pasada, teniendo en cuenta también un dólar clavado, podría haber una mejora, ¿no?, en el salario real que impactaría en el consumo en los próximos meses. Sí, nada espectacular. Pensemos que venimos de una economía del año 2014 donde el salario real fue realmente la variable de ajuste. El ajuste fue en el salario real, que cayó entre 5 y 6 puntos, y en el caso de los salarios informales aún más, porque no tienen posibilidad de negociar salarios. Bueno, las restricciones a las importaciones también, por supuesto, que impidieron que muchas industrias desarrollaran sus actividades. Por supuesto, el ajuste del sector externo es muy violento. Y eso de alguna manera, bueno, lo hemos dicho aquí muchas veces, le ha permitido al gobierno llegar empujando con la barriga a diciembre con reservas, digamos, no en una situación crítica, pero evidentemente con un costo en materia de actividad económica y de empleo. Justamente hoy, Ricardo, el tipo de cambio oficial superó los 9 pesos. Hubo declaraciones del presidente del Banco Central diciendo que va a tratar de achicar la brecha lo máximo posible. ¿Te parece que, bueno, hay oportunidad para hacer eso, para que los dos tipos de cambio al menos se acerquen lo suficiente para en algún momento levantar el cepo cambiario? Mira, me parece que la política cambiaria está en una lógica preelectoral. Claramente ningún gobierno quiere devaluar a meses de las elecciones. Esto ha sido una tónica constante en los gobiernos de la Argentina de las últimas décadas, diría yo. Siempre sacar al dólar de la tapa de los diarios es redituable en términos electorales. Ahora, eso genera evidentemente distorsiones en tanto y en cuanto la inflación no baje. Si vos tenés una inflación que se ha moderado, pero que sigue en 2% mensual en régimen promedio, y vas a tener un problema. Evidentemente vos podés contener la brecha, hoy la brecha está en algo menos de 40%, con algunos de estos trucos de cortísimo plazo, que es venderle a la gente dólar al ahorro para que después una parte de eso se vuelque al mercado informal y presione a la baja el dólar marginal, el dólar blue, y en algunos casos también compense parte de lo que el propio Estado le saca por el impuesto a las ganancias. Digo, son estas cosas un tanto insólitas que hace la política económica del gobierno de Cristina, que me parece que se pueden postergar, pero que, digamos, pueden continuar, pero que no van a resolver los problemas de fondo, que son la inflación, que son los problemas del sector externo y demás. Me dejaste una pregunta picando ahí, dijiste, ningún gobierno quiere devaluar antes de las elecciones. Y también la pregunta es, acá viendo la historia de Argentina, ¿es común también un gobierno que devalúe después de las elecciones, como se espera, digamos, en los mercados que sucedería supuestamente aquí en la Argentina? Yo depende ahí que mi respuesta tiene que ver más bien con quién es el que hace, digamos, o quién es el que asume el cargo ejecutivo, la presidencia el 10 de diciembre. No es lo mismo alguno de los tres candidatos que están en danza, porque uno va a generar más confianza que otro o que otros, y eso lo que va a generar es una situación de, digamos, apreciación incluso. Pues se puede llegar a dar el caso de que en vez de haber un efecto devaluatorio en la unificación del mercado de cambios que necesariamente se tiene que dar. Una apreciación del dólar paralelo, ¿no? Desde ya no del dólar oficial. No, del dólar paralelo, que te puede reducir la brecha a
los niveles del dólar oficial. Con lo cual, con inflación que va a seguir seguramente el año que viene, los problemas del sector externo y de la competitividad de la economía argentina van a seguir estando vigentes. El gobierno tomó deuda, Ricardo, hace poco, tasas bastante altas comparadas con la región, hablábamos de eso en el bloque anterior. ¿Te parece que en lo que queda del mandato de Cristina se va a seguir endeudando, que esta es la oportunidad, digamos, pensando en que las expectativas están mejorando por un futuro cambio de gobierno, de tomar deuda al extranjero, lo que hasta ahora no se vino haciendo? Sí, yo creo que, a ver, el gobierno, después del apretón violento del sector externo del año pasado, con devaluación incluida y con un apretón muy fuerte sobre las importaciones, se dio cuenta que algo, digamos, tiene que liberar el sector externo, algo más de importaciones, digamos, tiene que digamos, estimular, porque si no, digamos, de vuelta, la economía preelectoral no ayuda, y por eso, digamos, la posibilidad de endeudarse al 9% o algo parecido a eso, es una tasa realmente ridícula para una economía que en otra situación podría endeudarse a la mitad, como mínimo, lo va a seguir haciendo. Yo creo que, a ver, esta es una economía de cortísimo plazo, faltan 6 meses para que cambie el escenario económico y político sobre todo, y esto me parece que se va a seguir haciendo. Aún así, Ricardo, el gobierno se está manejando con suma cautela, ¿no? Por ejemplo, bueno, a mí me parece una evidencia notable lo firme que se ha puesto en las negociaciones salariales, tolerando justamente medidas de fuerza, ¿no? Como las que hemos tenido de los bancarios, como las que se amenazan para el 9 de junio, como bueno, el conflicto con los aceiteros ahí en los puertos de Rosario, ¿no? La verdad que se ha puesto bastante firme. Bueno, el gobierno siempre ha sido bastante, se ha puesto bastante firme siempre en la cuestión salarial. De hecho, el año pasado permitió, lo que decíamos antes, un ajuste violento del salario real. O sea, las paritarias el año pasado no tuvieron en cuenta el efecto devaluatorio de enero, y bueno, la pérdida del salario real fue muy marcada. Este año lo mismo, y me parece que tiene que ver básicamente con la necesidad de mantener en orden la tasa de inflación al final del día, porque si la tasa de inflación se espiraliza, evidentemente todos estos mecanismos, si se quiere, de corto plazo, de contener al dólar, de que la brecha no se dispare, de que las importaciones no crezcan demasiado, se pueden llegar a complicar. Te pongo un poco en el rol de representante del Frente Renovador, donde estás trabajando, Ricardo. ¿Qué chance le ves a una alianza con Macri? ¿Cómo pensás que una alianza con Macri podría cambiar el panorama electoral? Bueno, hasta el cierre de las alianzas y de las listas que se dan el 10 de junio, siempre hay posibilidades y ojalá que se dé. Yo creo que, como dice Sergio Massa, la única manera de derrotar al kirchnerismo es en un frente que no implica una alianza en términos programáticos, sino en un frente común que vaya y que plantee ante la sociedad que no queremos más prácticas como las que se han llevado a cabo en estos últimos años, porque si no realmente las posibilidades de las distintas fuerzas de oposición ante un gobierno que, insisto, ha mejorado en el cortísimo plazo y con recetas muy rudimentarias la macroeconomía y en consecuencia la sensación de que se está un poco mejor, eso va a jugar favorablemente, creemos, para el oficialismo. Macri igual no parece predispuesto a este tipo de alianza, Ricardo, al menos así lo ha dicho públicamente. Paradójicamente plantea la pureza étnica en un sentido, ¿no? Esta cosa de todos amarillos, cuando en realidad en 10 provincias argentinas estamos en acuerdo con el radicalismo y con el PRO. Pero bueno, son las cuestiones de la política. Creo que lo que hace falta en la Argentina para que realmente cambie el ciclo económico y el ciclo político es un poco más de grandeza y menos mezquindad. Bueno, Ricardo, muchas gracias entonces por haber estado nuevamente acá. Nos vamos entonces con el análisis de Ricardo Delgado sobre la situación de la economía, las políticas que viene llevando adelante el gobierno para enfrentar justamente las dificultades que existen y bueno, y un poco de análisis político sobre estas posibilidades, sobre estas negociaciones y bueno, sobre estas afirmaciones que se han dado en los últimos días en torno a un acuerdo entre Macri y Massa. Nos vamos entonces, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.